agote la paciencia. El Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La inspiración que el Señor puso en mi corazón para traerles esta palabra es la pregunta que hace el Señor Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La dificultad que vivimos en el día de hoy las iglesias, las congregaciones locales, o el problema que tenemos en nuestro corazón nosotros los creyentes en Jesucristo, mis amados hermanos, es la falta de perseverancia, la falta de constancia. ¿Cuántas cosas empezamos y dejamos ahí, nada más en el empiezo? Y concluimos diciendo, pues ahí se va. Ahí que quede, me doy, me rindo, no puedo más. Y esa actitud y ese conformismo que permea el corazón del creyente del siglo XXI no permite que la fe crezca, sino al contrario, que la fe se achique. Y que en muchos casos, amados hermanos, esté a punto de desaparecer. Ya les he platicado de congregaciones que han cerrado sus templos. Hoy día en Europa, grandes templos evangélicos del siglo anterior, o del siglo XIX, no solamente del XX, del siglo XIX, del siglo XVIII, hoy se convirtieron en cafés, en restaurantes, en bibliotecas, y en muchos casos, algo peor, en bares y en salón de bailes. ¿Cuál será el destino de Betania, hermano, siendo que su templo es amplio? Le decía al hermano Rafael, lo estamos construyendo, porque no está terminado. Los que somos apenas llenamos quizás un 30% o 25%. Y faltan más, ¿no? ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a llegar cuando el corazón, en lugar de perseverar, desacelera? Como en la economía, ¿no? En lugar de crecer, va para abajo. ¿Qué va a ser de Betania en un futuro si el Señor Jesús no viene pronto? ¿Será que nos convirtamos en una congregación más que tiene que cerrar su templo y quizás ponerse de acuerdo y vender para que, quién sabe, que se convierta el auditorio? En muchos lugares está pasando. No sé cómo es en Centroamérica, hermana Ana, que viene de Honduras. No lo sé. Pero en muchos lugares del mundo, los templos que fueron centro de reunión de mucha gente que creía en el Señor, pero que por falta de perseverancia, por falta de fidelidad y entrega a Dios, por falta de compromiso, hoy están vacías. Vivimos en un pueblo demasiado religioso, pero envuelto en las penumbras del satanismo, envueltos en las penumbras del misticismo, de la brujería, donde inclusive he llegado a saber que muchos que profesan la fe en Cristo siguen, sin embargo, practicando también algunas costumbres satánicas. Porque ir a consultar a ver cómo me va a ir en el futuro, eso es satanismo. El leer la mano, el tratar de que se sepa mi futuro, a ver, leyendo la línea de las manos, eso es satanismo. O el estar viendo allá en el horóscopo, a ver cuál es mi suerte, eso es satanismo, hermanos. Y muchos creyentes están siendo
cautivos del diablo, porque se dejaron engañar por el susurro satánico. Y en lugar de marcar la diferencia como hijos de Dios, en lugar de ser sal y luz de la tierra, se volvieron como los demás, viciosos, incrédulos, insensatos, dejándose arrastrar por el mundo. Por eso le dije, a mí me sacude este texto. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Si el Señor Jesús viniera hoy, hallará fe en su corazón. Eso usted lo tiene que responder. Yo no puedo responder por usted. ¿Hallará fe en su corazón, hermanos? Quiero proponerle el mensaje después de haberlo introducido. Quiero proponerle el mensaje en una oración o en una frase. Una iglesia firme expresa su fe perseverando ante cualquier situación a fin de agradar a su Señor y por lo consiguiente disfrutar su bendición. Ese es todo el sermón. Repito. Una iglesia firme expresa su fe perseverando ante cualquier situación a fin de agradar a su Señor y por lo consiguiente disfrutar su bendición. Y esto que le estoy diciendo como el embrión, el sermón en embrión, está extraído de lo que hemos leído, hermanos. Le titulé a este mensaje de la siguiente manera: la iglesia y la expresión de su fe. Así se llama. La iglesia y la expresión de su fe. Es la entrega número 23. No sé cuántos de ustedes han ido al YouTube, pero vayan al YouTube, pongan ahí en la búsqueda Pastor Eligio Cisneros y ahí van a encontrar todos los mensajes de esta serie. Ese es el número 23. La iglesia y la expresión de su fe. Y quiero preguntarles, a ver si pusieron atención en la lectura. ¿Por qué razón el Señor Jesús contó esta historia? Es una parábola. Una parábola es una historia que se cuenta echando mano de lo conocido para hablar acerca de lo desconocido. Esa es una parábola. Una historia que se cuenta echando mano de cosas conocidas para enseñar o hablar de algo desconocido. ¿Por qué razón el Señor Jesús contó esta parábola a su auditorio, esta historia? ¿Por qué razón? Lo dice el versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la ¿qué? La necesidad de orar. La necesidad de orar y no desmayar. Ahí se habla de dos cosas: la perseverancia, no desmayar, y la constancia, orar. Y por falta de estos dos elementos, hermanos, muchos templos se están cerrando hoy. Muchas congregaciones se pelean entre unos y otros. Muchas congregaciones se están cambiando y muchos pastores están diciendo: ay, véngase a mi iglesia. Hermanos, eso es deshonesto. Eso no es sano. Y sin saber, muchos congregantes están cayendo en el susurro de Satanás, causando división, estropeando la fe y haciendo que la fe casi desaparezca. Por eso el Señor Jesús dijo: hay una necesidad de expresar la fe. Porque si ustedes notan, la fe sobresale en esta porción. Y se cuenta, hermanos, en esta lectura, echando mano de la historieta, de que había una viuda. Una viuda que era muy constante. ¿Por qué dice que la viuda era muy constante? Porque iba una y otra vez y decía: hazme justicia, hazme justicia. Y el otro personaje que se cuenta acá, aparte de la viuda, era ¿qué?
Un juez, ¿qué dice? Un juez injusto. Un juez corrupto. Un juez que se creía Juan Camaney. ¿Se han oído esa expresión? Muy fufurufo. Conmigo nadie se mete porque yo soy la ley. ¿Han oído esa expresión de algunos? Y algunos jueces inclusive. Porque no le tengo miedo ni a Dios ni a nadie. Miren el talante de este juez. Recuerden que es una historieta, echando mano de algo conocido para hablar sobre algo desconocido, que es lo que se propone el Señor Jesús a enseñarnos a usted y a mí en esta mañana, a fin de que seamos una iglesia que expresa su fe, una iglesia que persevera en su fe, una iglesia, mis queridos y amados hermanos, que al poner en práctica su fe agrada a Dios. Porque en primer lugar sobresale en esta lectura la urgencia de expresar la fe. La urgencia de expresar la fe. Dice la Biblia, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, en mi postura muy personal, quizás algunos teólogos por ahí me van a reprobar, pero en mi postura muy personal, el único pecado imperdonable es la incredulidad. Una vez estando en una reunión me dijeron, no, pastor, está equivocado, es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿un auténtico creyente va a hablar mal del Espíritu de Dios? Quien va a hablar mal, el corazón que va a expresarse mal en cuanto al Espíritu Santo, no es el corazón de un convertido, no es el corazón de uno que cree en Dios, sino uno que es incrédulo. Uno que no cree en Dios. Por eso en el Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿A poco porque diga el necio que no existe Dios, Dios dejó de existir? Cuando en la creación vemos cómo el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por eso cantamos que la creación canta, ¿quién como Él? Por eso cantamos que la gloria se imprime en el universo. Así cantamos, ¿no? Tu gloria está en el universo, cantamos hace un rato. Si no expresamos nuestra fe en Cristo Jesús, en primer lugar no agradamos a Dios. Pero en segundo lugar, si no expresamos nuestra fe en el Señor, hermanos, ¿cómo van a creer los demás? Porque otra razón por la cual las iglesias de hoy, los asientos están vacíos, y miren cuántos tenemos ahí arrinconados, ¿no? Vacíos. Porque el creyente de hoy no quiere hablar de su fe a los demás. Le da pena, le da vergüenza. ¿Qué van a decir? Por eso felicito aquí a nuestro guitarrista, que en su trabajo digo, yo declaré que soy cristiano y no me lo acabo con el bullying que me hacen. Sí, porque, oiga, si así hicieron del Señor Jesús, ¿qué no van a hacer de nosotros? Pero una razón por la cual las congregaciones no crecen es porque los congregantes no expresan su fe en Dios con sus vecinos, no comparten con sus compañeros de trabajo el temor de Dios que hay en sus corazones, cierran sus bocas. Me acuerdo que en otra ocasión el Señor Jesús dijo que si los creyentes no hablaran, ¿qué haría Él? Él haría que las piedras hablaran. No esperemos a que Dios tenga que hacer hablar las piedras, hermano. Comparta su fe con sus vecinos, comparta su fe con sus compañeros, comparta su fe con sus amigos, comparta que usted es creyente en Cristo Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, yo estoy convencido en quien he creído, sé que es poderoso. Hemos leído el capítulo sobre la fe.
Dice que muchos rehusaron tener privilegios con tal de identificarse como creyentes en Cristo Jesús. Muchos prefirieron morir, dar sus vidas, con tal de dar evidencia que eran creyentes del Evangelio. Les digo, vivimos en una región inmersa en el oscurantismo de la brujería, y Catemaco y toda la región necesita del Evangelio de Cristo. Si usted no abre su boca, hermanos, ¿cómo van a conocer de Cristo? Si usted no expresa su fe compartiendo la palabra del Evangelio, ¿cómo van a venir a los pies de Cristo? Y luego, si usted no expresa su fe, hermanos, en obediencia y entrega al Señor, ¿cómo van a creer nuestro mensaje de predicación? ¿Cómo va a creernos alguien que le digamos, ven a Cristo, cree en el Señor Jesús y Él te va a cambiar? Y Él, mira, pero si tú sigues igualito, tú no has cambiado nada. Necesitamos vivir la fe, hermanos. Necesitamos expresar la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, si usted no cree en Dios Todopoderoso, de nada sirve que usted eleve su voz aquí. Si usted no cree que Dios es capaz de resolverle su situación, de nada sirve que usted se hinque o levante sus manos. No sé si explico lo que estoy diciendo. Yo no quiero desmotivar a nadie que levante su mano o que ore. Yo estoy hablando de que tenemos que expresar nuestra fe para agradar a Dios. Y eso lo veo en esta actitud de esta mujer, que miraba que la ignoraban, que miraba que no le hacían caso. Por eso dice que venía una y otra vez. Pero volviendo al principio, ¿por qué lo contó el Señor Jesús? ¿Qué quería enseñar? La necesidad de buscar a Dios, hermanos, en primer lugar. La necesidad de correr ante la presencia de Dios. No importa que no recibamos inmediatamente lo que estamos pidiendo. No importa que no tengamos inmediatamente lo que deseamos. Tenemos que seguir allí, porque la fe tiene que estar constante. Tiene que estar perseverante. Aun cuando haya bullying, aun cuando nos ignoren, aun cuando se burlen de nosotros, tenemos que levantar nuestra voz como hijos de Dios, no como los demás que no son creyentes. Dice el Señor Jesús, al contar esta historia, que el juez no quiso atender a esta mujer, pero después de un tiempo dijo, bueno, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, estoy leyendo Lucas 18:4, sin embargo, dijo el Señor Jesús al contar la historia sobre el juez, porque esta viuda, así dijo el juez injusto, esta viuda me es que molesta. ¿Qué dijo? Le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Así actúa el juez injusto. Pero noten lo que dijo el Señor Jesús en el verso 6. Oigan lo que dijo el juez injusto y preguntan, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cómo? ¿De qué nos habla eso? De constancia, de perseverancia. ¿A quiénes va a oír el Señor, hermanos? Porque esa es la gran pregunta que nos tiene que desafiar en esta mañana, o este mediodía, o esta tarde, yo no sé qué hora es ya. Esto es lo que desafía. ¿A quiénes Dios le va a hacer justicia? A los que claman, es decir, a los que le buscan. Pero no de vez en cuando, ¿verdad? ¿Ven el asunto? ¿Qué es lo que hace el cristiano de hoy, hermanos? Y yo no lo digo por ofender, porque sé que algunos de ustedes se molestan, me lo dicen en sus rostros. Pero nos hemos vuelto una congregación comodina, más el domingo, más en la mañana. Y digo congregación comodina porque ahí estamos todos, no me estoy refiriendo a ninguno en particular, pero lo tengo que denunciar, hermano. Yo como pastor quiero lo mejor para ustedes.
Y yo quiero que ustedes sean bendecidos. Yo quiero que ustedes sean cristianos de impacto. Y si eso quiero yo, que soy un hombre imperfecto, imaginen lo que desea Dios para ustedes. Porque justamente lo que dijo Jesús, oigan lo que dijo el juez injusto. Le voy a hacer justicia, no sea que me agote la paciencia, ¿no? Y no es que el juez injusto se parezca a Dios, no, en absoluto. Lo que el Señor Jesús está diciendo es que este juez, incrédulo, irreverente, profano, etcétera, corrupto, dijo, ya, la voy a atender. Voy a tomar su caso. Le voy a hacer justicia. Bueno, si esa persona actuó de esa manera, porque había alguien que venía una y otra y otra y otra vez, ¿cuánto más lo hará el Señor a sus hijos? Pero yo quiero subrayar a los que le claman, es decir, a los que le buscan, a los que están allí. Pero dice día y noche. ¿Qué significará eso? ¿Qué significará eso, hermanos? ¿Cuál fue nuestra palabrita? Constancia. Día y noche aquí significa constantemente, activamente, diligentemente. Es a ellos a quienes Dios le va a oír. Es a ellos a quienes Dios les va a responder. Y usted me dice, entonces a mí ya no me va a hacer caso. Y espero que no tome la decisión de muchos. Pues como no me va a hacer caso, no tiene caso. Ya no voy. Así me han dicho algunas familias, no, pastor, no tiene caso que yo siga yendo. Dios no me oye. Soy muy malo o muy mala según sea el caso. No tiene caso, ya no voy a ir, pastor. Y yo pregunto, cuando tomamos esa decisión, ¿estamos resolviendo nuestros problemas? ¿No será que lo estamos haciendo más graves y más dolorosos? ¿Saben por qué más graves y más dolorosos? Porque en lugar de buscar el rostro de Dios decidimos, o la persona decide, alejarse. ¿Qué dijo el Señor Jesús, hermanos? Separados de mí, nada podéis hacer. Sin Cristo somos nada, hermanos. Y esa es la razón por la cual congregaciones enteras hoy están cerrando sus templos. Pastores están dejando el ministerio. Le echan la culpa a la pandemia, no es cierto. Es el corazón. Es el corazón, hermanos. Somos sobrevivientes de la pandemia. Tuvimos que cerrar el templo porque la autoridad nos mandó cerrarlo. Por eso es que nacieron las transmisiones. Y cuando ya he querido terminarlas, algunos me escriben, no, pastor, porque nosotros estamos acá. En algunos lugares de Centroamérica, algunos me han escrito que ahí me siguen. Agradezco mucho, Héctor, que escuches este mensaje. Otros en Estados Unidos. Yo no estoy buscando seguidores, no estoy buscando like, estoy buscando corazones que quieran oír la palabra de Dios. Aleluya. Estoy buscando gente que esté hambrienta y sedienta de Dios para crecer en su fe, para que se vuelva instrumento útil en las manos de Dios, pero para ello necesita buscar el rostro de Dios. Para ello necesita expresar su fe. Para ello necesita estar constantemente allí, obedeciendo. Porque mis hermanos, cuando nosotros insistimos que hay que buscar al Señor y que hay que ir al culto de Dios, no porque queremos que nos agraden, dice la palabra de Dios, hermanos, que no dejemos de congregarnos. Por eso yo les he dicho una y otra vez, no falten a los cultos, vengan a los cultos. Dios nos da 24 horas al día. ¿Por qué no podemos separar un ratito para honrar a Dios? ¿Por qué decimos es que me es muy dificultoso? Queridos hermanos, son excusas, son pretextos nada más. Moisés los expuso. Y cuando él justificó
Y dijo este pueblo, por llenarse de ira en su corazón, hermanos, no vio la tierra prometida. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Pregunta el Señor, ¿se tardará en responderles? ¿Cuál es la respuesta tácita? Dios no se tarda, hermanos. Dios responde pronto. El asunto es que a veces nosotros no queremos creer en lo que Él dice. Y cuando no queremos creer en lo que Él dice, nos impacientamos y nos desesperamos y decidimos insensatamente. Bendigo al Señor porque acabo de hablar con una ovejita, le di una palabra de consejo, me contestó, voy a hacer lo correcto. Voy a hacer lo que agrada a Dios de aquí en adelante. Y que Dios bendiga a esa ovejita. ¿En dónde está? Dios le fortalezca y le haga salir adelante. Porque es el Señor el que nos lleva de triunfo en triunfo. Y es el Señor el que nos levanta de donde estemos. ¿Se acuerdan la lectura que hicimos al principio? Clamaré a ti de donde quiera que estés, desde el cabo de la tierra. ¿Saben qué significa el cabo de la tierra? Allá desde el fin del mundo. Ahí donde yo estoy, ahí te voy a clamar. Y es justamente lo que enseña Jesús en esta historia. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Para orar hay que buscar el rostro de Dios. Cuando oramos, hablamos con Dios. Son las primeras lecciones que se le dan a los niños cuando están chiquitos en la escuela dominical, ¿no? Cuando leemos su palabra, estamos oyendo su voz. Por eso en esta congregación hemos insistido en que se vuelvan lectores de la Biblia. Y hasta le hemos facilitado dando un calendario. Hermanos queridos, sean lectores de la palabra, seamos lectores de la Escritura, porque allí encontramos las indicaciones de Dios. Quiero concluir, hermanos, en esta tarde ya, que la perseverancia, es decir, la constancia al expresar la fe, al vivir en la fe, tiene su fruto. ¿Cuál fue el fruto de la viuda? Ya dije que voy terminando, voy cerrando el mensaje. ¿Cuál fue el fruto de la viuda? ¿Qué quería ella? ¿Qué buscaba? Justicia. ¿Qué recibió? Recibió justicia. Y allí concluye el Señor Jesús, hermanos. Miren, dice, lo que dijo el juez. La atendió, le hizo justicia. Y dice el Señor Jesús, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué dijo Jesús? Os digo que pronto les hará justicia. Pero noten el pero. Una conjunción adversativa, ¿verdad? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando sea ese momento de que Él nos encuentre en su venida, ¿qué preguntó Jesús? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Por qué se está extinguiendo la fe en el corazón de muchos cristianos? Porque no buscan a Dios, hermanos. Porque no son constantes. Y porque no son obedientes. Porque la fe se expresa obedeciendo lo que Él dice. Resumo. La fe, hermanos, se expresa cuando se le cree a Dios lo que Él dice. La fe persevera cuando se pone en práctica lo que Él dice. Y la fe alcanza cuando con satisfacción de corazón y de espíritu podemos decir, heme aquí, Señor. Aquí estoy. Mis amados hermanos, templos se están cerrando hoy. Templos del siglo XIX y del siglo XX se han vendido para discotecas, para bares, para restaurantes, para salones de baile. ¿Cuál será el futuro del templo de la iglesia Betania? Y ese futuro lo tenemos nosotros, hermanos.
si expresamos nuestra fe, si buscamos el rostro de Dios, si le creemos a Dios, si le obedecemos a Dios. Es la única manera de alcanzar justicia. En otras palabras, es la manera de alcanzar la bendición de Dios. Porque sin fe es imposible. Padre Celestial, te damos gracias por tu preciosa palabra. Que ésta nos motive a ser buscadores de tu presencia. Que esta palabra nos motive a creer lo que tú dices y a hacer lo que tú dices. Y es hasta ese punto cuando recibiremos la bendición que has preparado para los que te claman día y noche. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.